Hola queridos amigos, damas y caballeros, compañeros algunos. Hoy vamos a hablar de la leyenda negra y vamos a descubrir varias cosas. ¿Por qué se creó eh, el- lo de Lutero? ¿Por qué? ¿Y por qué salió el calvinismo? ¿Por qué? ¿Por casualidad? No. Pero vamos a ver qué es el calvinismo, porque yo no tengo ni idea, así que y yo me imagino que ustedes tampoco. El calvinismo es un sistema teológico protestante que se originó en el siglo XVI, basado en las enseñanzas de Juan Calvino y caracterizada por su énfasis en la soberanía de Dios y la predestinación. Orígenes del calvinismo. El calvinismo, también conocido como cristianismo reformado. Fíjense la barbaridad, ¿eh? Y empezamos con barbaridades. Reformado surgió en Suiza durante la Reforma Protestante liderada por Juan Calvino, el bueno, en el 564 murió. Este movimiento se desarrolló en un contexto que cuestionaba movimientos en la Iglesia Católica y buscó reformar la práctica y la doctrina cristiana. Calvino, junto a otros, teólogos, imagínense qué tipos de teólogos todos pagados. Aquí estamos hablando de que todos estaban pagados. La historia de esto es que todo está registrado, todo está en los libros de historia. Es decir, Lutero no apareció por casualidad. Lutero tenía un amo y un señor, una serie de señores que lo apoyaban, que le pagaban, y él era tan casto y tan puro que se casó con una señora. Y esta también. Eran unos cerdos, unos guarros, pero en fin, allá ellos, y lo son. La historia es cómo hay personas que se creen esto. Es lo que yo me pregunto. Como cristiano y como persona. Este movimiento, como persona inteligente, que creo que soy, en este movimiento, o por lo menos que tiene algo de cultura, en este movimiento se desarrolló un contexto que cuestionaba de cuestionamiento de la Iglesia Católica y buscó reformar la práctica y la doctrina cristiana. Calvino, junto a otros teólogos como Martín Bucero y Ulrico Zeunglingo, estableció un marco teológico ellos crearon lo que les pasó por la chorra. Estableció un marco teológico que enfatizaba la autoridad de la Biblia y la soberanía de Dios sobre todas las cosas. Claro, había que basarlo sobre algo. La Biblia, señores, la Biblia es muy difícil de entender. Muy difícil, muy complicado. Y eso para un monje de mierda como eran estos, ellos no llegaban hasta ahí. Pero ellos tenían un objetivo. El objetivo era hacer daño. Y todo estaba diseñado. Por ellos, no, ellos no llegaban ahí. Creencias fundamentales de ser calvinista. Soberanía de Dios. Bueno, el calvinismo sostiene que Dios es supremo y tiene absoluto control sobre la creación. Esto implica que todo lo que sucede está bajo su voluntad y propósito. Hostia, qué descubrimiento, ¿no? Ellos tocaron lo que les convinieron, lo que tenían que tocar, y todo tiene una razón y un motivo. ¿Eh? Aquí no pasan las cosas por casualidad. Nunca pasan estas cosas por casualidad. Predestinación, una de las doctrinas más distintivas del calvinismo es la predestinación, que enseña que Dios ha decidido de antemano quién será salvo y quién será condenado. Menudo descubrimiento, ¿no? Independientemente de las acciones humanas. Ahí está el cambio. Depravación total. Los calvinistas creen que debido al pecado original los seres humanos son incapaces de salvarse a sí mismos y necesitan la gracia divina para la salvación.
sino descubrimiento. Justificación de la fe. La salvación se recibe únicamente a través de la fe en Jesucristo y no por obras o méritos personales. Pues si no haces méritos profesionales, si no haces méritos personales, ya verás tú cómo te salvas. Si eres un cabrón de mucho cuidado, Dios te va a salvar seguro. Orígenes. Impacto y difusión, pero yo no me voy a meter porque esto es teología y hasta yo simplemente le voy a explicar la leyenda negra, porque esto forma parte para entenderla, imprescindible para entender la leyenda negra. Sus orígenes, impacto y difusión. El calvinismo tuvo un impacto significativo en la teología, la política y la sociedad europea y más allá. Se extendió a través de diversas regiones, incluyendo en la reforma de las iglesias reformadas en América del Norte y en África del Sur. ¿Por qué tanta influencia tuvo en América del Norte y África? Y por eso de los masones, y por eso de que allí hay tantas sectas, tantos pastores, tantas ovejas y tanta historia y tanta mentira. ¿Por qué? Porque eso estaba diseñado para eso, para romper la unidad cristiana. La ética, por obstante, del trabajo asociada con el calvinismo también ha estado estudiada en su relación con el desarrollo del capitalismo. Por eso son lo que son. Por eso son lo que son. Bueno, pues vamos allá porque posiblemente sea de los programas sobre la leyenda negra, sobre nuestra civilización, porque España es una civilización en sí misma, más completos que han escuchado. Pero claro, yo no soy ni don Patricio Lons, al cual aprecio mucho, ni soy don Marcelo Gullo, ni soy doña Elvira Robca Barea, ni soy el doctor Zunzunegui, pero podría ser el licenciado Garcés. Pero no van a escuchar, no habrán oído una conferencia como esta en su vida. Porque todo tiene un principio, que es de lo que se olvidan. Y este es el principio. Bueno, continúo. No sé dónde me he quedado, me engancho aquí. El calvinismo tuvo un impacto significativo en la teología, la política es lo más importante, por eso nació el calvinismo, por eso y porque tenía que haber una especie de escisión entre Lutero y Calvino. Y después tenían que encontrar un gilipollas. Y lo encontraron. El calvinismo tuvo un impacto significativo en la teología y la política y la sociedad en Europa y más allá. Se extendió a través de diversas regiones, incluyendo la formación de iglesias reformadas en América. En América, atención, ojo al dato. Había que hacer daño en Europa, en el Imperio, y había que hacer daño, sobre todo, en toda la América que España había cristianizado. Eres un caníbal. ¿Qué prefieres? ¿Que te comas si quieres seguir comiéndote a otros o quieres ser cristiano? Y les explicaban lo que era cristiano y los nativos, los indios, pues claro, que se apuntaban en masa, se bautizaban en masa. Como siempre he dicho yo, como siempre he afirmado yo, nadie ha evangelizado a más personas, ha hecho cristianos a más personas que los españoles. Ningún papa, ni la propia iglesia. Hemos sido los cristianos, hemos sido los españoles, a través de franciscanos, de curas, de todo. Echamos mano de todo lo que teníamos. Porque nosotros éramos tremendamente católicos. La ética protestante del trabajo asociada con el calvinismo también ha sido estudiada por su relación con el desarrollo del
capitalismo. ¿A qué le suena? Política pura y dura, ¿verdad que sí? En resumen, el calvinismo es una corriente del protestantismo que ha dejado una huella duradera en la historia del cristianismo. No deja de ser una escisión del cristianismo puro y duro. Vamos, de lo que yo creo y de lo que ustedes creen, es decir, cristiano, apostólico y romano. Ellos eran cristianos apostólicos romanos. ¿Y por qué lo hicieron? Pues aquí van a tener la respuesta. Promoviendo una interpretación de la fe centrada en la soberanía de Dios y la necesidad de la gracia divina para la salvación. Como ven, esto se sujeta con alfileres, porque estos de teólogos tenían lo mismo que yo, nada, nada, nada. Lo que tenían eran señores, amos y señores, que les pagaban muy bien. Leyenda negra, esto es leyenda negra pura y dura. Pero hay que empezar por el principio. Martín Lutero fue un teólogo, no fue un teólogo, era un monje agostino alemán que impulsó la reforma protestante, pero no la impulsó por nada, no la impulsó por su propio impulso. Fue un mandato, se lo ordenaron. ¿Quién se lo ordenó? ¿El Papa? No. ¿Otro monje? No. ¿Su superior? Tampoco. Alguien se lo ordenó. En el siglo XVI, ¿quién mandaba en el siglo XVI? Pues Carlos I de España y V de Alemania, el rey emperador. Vamos, según los historiadores italianos, el auténtico César. Es decir, el auténtico emperador romano. No era emperador del Sacro Imperio Romano. Según los historiadores que están saliendo ahora, hablando de la leyenda negra y por qué perdura y cosas de estas y por qué salió toda esta historia, toda esta mierda, pues fue porque Carlos I era el más cristiano de los cristianos, que el señor del mundo, el amo del mundo, el primer imperio global, que se retiró en un monasterio, en el monasterio de Yuste, que era un guerrero, que se pasó la vida luchando por la fe cristiana, que no lo dejaron descansar, solo estuvo 10 años en España. No, España era muy grande, pero digo en la península, 10 años. También dicen los historiadores que Francisco I de Francia era un hijo de puta, un cabrón, un ateo de mucho cuidado que pactó con el turco, es decir, con los moros. Martín Lutero fue un teólogo de mierda, no fue un teólogo, era un fraile, un monje agustino alemán que impulsó la reforma protestante en el siglo XVI. Su apoyo fue fundamental para el movimiento y se destacan figuras como Juan Calvino. Y estas cosas no pasaban por casualidad, tenían que hacerlo bien hecho, producir ahí variaciones, diferentes ramas, es decir, que salieran pues sectas. El calvinismo era una secta ya más trabajada que la de Lutero, porque Calvino por lo menos era más listo que Lutero. Pero más listo quiere decir que sabía leer un poquitín más y escribir un poquitín más. El daño ya lo había hecho Lutero, el agujero ya lo había hecho Lutero. Él tenía otro trabajo y lo hizo. Y otros reformadores que también contribuyeron a la difusión de ideas luteranas.
El calvinismo está basado en Lutero. Lutero criticó a la Iglesia Católica por prácticas como la venta de indulgencias, lo que le llevó a la excomunión y a la creación de diversas iglesias protestantes en el norte de Europa. Es decir, en los países vikingos, en Alemania, en Holanda, y por de ahí para arriba, que son los que siguen siendo protestantes, calvinistas, esto, lo otro, lo otro, lo otro, lo otro. Pero les faltaba una cosa, a un hijo de puta grandísimo, a un tal Teodoro de Brie, que dibujaba muy bien. De hecho, el cuadro que les voy a poner lo hizo él. Dibujaba muy bien. Porque la mayoría de la gente no sabía leer. Pero acuérdense que en Alemania el Imperio Español era donde tenía las imprentas. En el Imperio Español, los Habsburgo tenían allí las imprentas. Eran donde se imprimían las cosas. También, eso no quiere decir que no hubieran imprentas en Perú, o que también en España, o en Madrid, o en Barcelona, o en Valencia. Pero donde estaban los grandes impresores estaban en Alemania. Necesitaban propaganda. 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 El Hollywood de la época. El Hollywood de la época pues era hacer dibujitos, así lo entendía la gente. Teodoro de Brie en su puta vida pisó América. Este fue el encargado de hacer dibujos, de inventarse lo que le pasaba por la chorra y todas las barbaridades que se le ocurrían, pues imprimirlas y repartirlas por los bares, por las cantinas. Incluso ahí se arriesgaba muchísimo colgarlas en las puertas de las iglesias. Si te pillaban, sabías que ibas a morir, o en una pared o lo que fuera. Si te pillaban, te mataban. Por eso en Alemania se quemó a tanta gente. En Alemania, todo lo que dicen de España, en Alemania y en estos países, se quemó a gente, pero todos eran toda esta calaña. Toda esta calaña. Pero todo tiene todo tiene aquí hay un enlace, después de Teodoro Brie hay un enlace, lo pinchan y verán la cantidad de imágenes que el tío se inventó. Eso salió de su mente perturbada, porque ese tío jamás estuvo en América. Es el mayor mentiroso de los últimos 50 años, calvinista y luterano. Todo comenzó con Lutero, un fraile del montón al servicio de su amo y señor. Voy a corregir esto. La reforma de Lutero no actuó solo. No actuó solo. Y su éxito inicial se dio en gran parte al apoyo, a veces sincero y a veces oportunista, de ciertos príncipes, condes y duques alemanes, dentro del Sacro Imperio Romano Germánico. Miren, no podían soportar la idea que una sola persona, fuera el amo del mundo. El rey emperador, Carlos I de España y V de Alemania. Cristiano hasta la médula. Cristiano hasta la médula. No lo podían soportar.
Estos príncipes, condes, duques y alemanes, que aquí saldrán sus nombres, son los que crearon a Lutero, a los protestantes. A continuación, aquí tienen un panorama claro y bien organizado de quiénes estuvieron detrás de Lutero y por qué. ¿Por qué? Pues porque había que socavar de la manera que fuera el tremendo poder que tenía el rey emperador. El rey emperador. Acuérdense que todos estos hijos de la gran puta, aquí, bueno, voy a empezar a leer. Federico III el Sabio, elector de Sajonia, que nació en 1463 y murió en 1525. Este cabrón, junto con otros que van a salir aquí, hicieron una reunión, que creo que también sale aquí. Yo esto lo he contado muchas veces, pero no tan detallado como hoy. Cuando murió Maximiliano, el abuelo de Carlos I y V de Alemania, Carlos I de España y V de Alemania, la familia Habsburgo se movió un montón para que el rey de España, el rey de Austria, el jefe de la casa de los Austria, heredara el título de su abuelo. Pero Federico III, el Sabio, pone aquí, elector de Sajonia, se autopropuso como emperador. Los Habsburgo, que no tenían un céntimo, porque España estaba guerreando contra todos al mismo tiempo y conquistando el mundo, había heredado de su madre y de su padre y de sus abuelos, había heredado todo el mundo. Y también la fe de su abuela materna, Isabel la Católica, y de su abuelo, Fernando el Católico, cristiano hasta la médula. No tienen un duro. Así que su tía, su familia, pues recurrió a los banqueros, a la banca. La banca en aquella época era usura pura y dura. Te cobraban el 100% de intereses. Como eran amigos, iban a ser amigos ni más ni menos que del amo del mundo, pues le hicieron un buen precio, un 70%. Una cosa así. Eso se llama usura. 70% de intereses. Fue el protector Federico III, fue el protector más importante de Lutero, pero no el único. No era necesariamente luterano, es decir, que él no creía ni en Lutero ni en la madre que lo parió, pero lo creó. No era necesariamente luterano por convicción teológica, pero defendió a Lutero por razones políticas y por su interés en limitar el poder del emperador y del papado. Ordenó secuestrar a Lutero tras la dieta de Worms para salvarlo y lo escondió en el castillo de Wartburg. Cuando Carlos I de España y V de Alemania ya era emperador, ya había sido nombrado emperador, fue nombrado emperador cuando estaban todos reunidos, toda esta cuadrilla que va a salir ahora, estaban reunidos en un castillo y el idiota este, el que creó Lutero, Federico III, pues se
se autopropuso como emperador. Pero claro, el banquero, el que le había prestado una millonada a los Habsburgo, pues protegía su inversión. Y cuando estaban votando, que ya empezaron a votar, pues entró inmediatamente un guardia, guardias personales de ellos, y les dijeron: estamos rodeados de un ejército de mercenarios. Nos van a matar. Así es como se la gastaba la familia Habsburgo, los Habsburgo. Nos van a matar. Así que este tío, me quedo con el nombre, Federico III, inmediatamente bajó el brazo y dijo: retiro mi voto. Mi voto va para Carlos, para el rey de España, para Carlos I. Y todos los demás también lo mismo, sabían que les iba el cuello. El cuello. Y fue coronado emperador del Sacro Imperio Romano. Así es como fue coronado emperador del Sacro Imperio Romano. Es decir, ¿qué significaba ser emperador del Sacro Imperio Romano? El César. Es decir, el emperador de Roma, el emperador, porque también consiguieron que por cosas que pasan en la vida, pues comprar el título del emperador de Oriente, es decir, del emperador de Constantinopla. Tenía los dos títulos. Es decir, que el emperador, el rey de España, también es el César. Porque desde que Julio César consiguió todo esto, todos llevaban como honor el título de César. Por lo tanto, el rey de España también es el César. Fíjense si es cosas. Este Federico III era el protector más importante de Lutero. De hecho, él fue el que lo sacó del convento y le dijo: ven aquí que te voy a plantear, te voy a hacer rico, vas a dejar de ser casto, pero vas a hacer lo que tu amo y señor que soy yo, el que os da de comer y el que os da dinero para que sobreviváis. Tú vas a vivir de puta madre, pero vas a tener que hacer esto. Los tuvo sentaditos a todos, incluido a Lutero, y detrás un guardia imperial con la daga afuera. Les iban a cortar el cuello. No les cortó el cuello porque una sobrina suya le dijo, habló con su tía, le susurró al oído y le dijo: ¿por qué no lo duerme y lo piensa mañana? Porque tiene que matarlos a todos. Tremendo error. Y resulta, creo, particularmente, es mi humilde opinión, de los grandes y pocos errores, inmenso error que cometió Carlos I de España y V de Alemania, el rey emperador, el César, el error que cometió. Les tenía que haber matado a todos. No existiría toda esta mierda que existe. Porque el daño que le hizo a la Iglesia, al cristianismo, fue tremendo. Y es tremendo. Pero iban a por él. Iban a por él. 30 años de guerra hubo. La guerra fue interminable. Gracias a Federico III el Sabio. El Sabio, así es como lo llaman los holandeses. Para nosotros son un hijo de puta, pero para los holandeses, los suecos, los noruegos, todo lo que son protestantes, los alemanes, es el Sabio. Si se salvó de milagro, porque
a Carlos I no lo engañaron. Pero para matarlo tenía que matar a su sobrina, que ya la habían captado. Y no tenía claro si tenía que matar a toda su familia. Es decir, a todos los Habsburgo. Bueno, el protector más importante de Lutero no era necesariamente luterano, por convicción teológica ni por nada, pero defendió a Lutero por razones políticas y por interés al limitar el poder del emperador, sobre todo, y del papa. El emperador tenía muchísimo más poder que el papa, lo podía quitar y lo podía poner. Ordenó secuestrar a Lutero tras la dieta de Worms para salvarlo y lo escondió en el castillo de Wolfsburg. Después de esa reunión, la dieta de Worms, o como se llame, fue la reunión que hubo de todos los implicados. Lutero también estaba allí, todos con la daga en la garganta. Ese fue el fallo del emperador, no haberlos cortado el cuello. No existiría todo lo que vino después. También estaba Juan el Constante, elector de Sajonia. Como ven, todos eran electores. ¿Electores de qué? Para elegir al emperador. Hermano y sucesor de Federico el Sabio. Primer príncipe abiertamente luterano. Por lo tanto, ahí empezaron ya las luchas entre los cristianos y los protestantes. Consolidó la reforma en Sajonia y apoyó la creación de iglesias territoriales protestantes, que eran quemadas sistemáticamente y destruidas y reconstruidas, destruidas y reconstruidas. También estaba Felipe I, Landgraf de Hesse o algo así, en 1567, uno de los príncipes más poderosos del imperio. Apoyó militarmente la causa protestante, cofundador de la Liga de Esmalcada, alianza defensiva de los príncipes luteranos. Alguien tenía que intentar parar la furia de Carlos I, y Carlos I no se iba con chiquillas. Inmediatamente llamó a los tercios y entonces primero podían pasar por Francia, pero Francia, cuando se hizo público que el francés había pactado con los turcos para también quitarle poder a España, pues ya tuvieron que inventarse el camino de Flandes. Cofundador de la Liga, Alberto de Prusia, gran maestre de la orden teutónica. ¿Ven cómo las cosas no pasan por casualidad? Todos estos eran los que manejaban a Calviño, al imbécil este que terminó de nombrar, y a Lutero. Lutero desapareció, se casó y desapareció. El gran maestre Alberto de Prusia, el gran maestre de la orden teutónica, se convirtió al luteranismo y transformó el territorio en el Ducado de Prusia, el primer estado oficialmente protestante. ¿Se imaginan ustedes a Carlos I, al rey emperador? Entró a espada y sangre y Alberto de Prusia pues tuvo que salir por patas o se lo cargaron. Otros nobles relevantes, aunque con menor protagonismo, también apoyaron a Lutero y por ende a los otros dos. Duques y condes que simpatizaron con la reforma: Ernesto I de Brunswick-Luneburgo, Ulrich de Bourbon, Wolfgang de Anhalt-König, George de Brandenburgo-Ansbach, Luis de Hesse, conde de Marsfeld, la familia de Lutero. Claro, Lutero venía de una familia de mierda, más pobre que una rata. Como premio, conde.
Los hicieron condes a uno de la familia de Lutero y condes que son. ¿Por qué lo apoyaron? Los motivos variaban. Motivos religiosos, convicción sincera de las ideas de Lutero, eso es mentira. Lutero no estaba nada convencido, absolutamente nada convencido. No estaba de acuerdo con lo que había en Roma, pero era cristiano. Pero el sabio este le pegó un empujoncito, le dio dinero y coño, lo hizo conde. A su familia los hicieron condes. Motivos políticos, ahí. Reducir la influencia del emperador Carlos V. Debilitar el poder del papado dentro del imperio. Reforzar la autonomía de los principados alemanes. Y Alemania a partir de ahí no ganó ni una puta guerra. No ganó ni una puta guerra. Ni Francia, ni Holanda, ni Suecia, ni Finlandia, nada. No han ganado nada. Batallas sí, pero cosas serias no. España sí. Esa es la gran diferencia. Esa es la gran diferencia. Controlar bienes eclesiásticos, es decir, controlar. Era una manera de tener dinerito. Recaudar impuestos sin interferencias de Roma. ¿Ven cómo todo es política? En resumen, los nobles más decisivos detrás de Lutero fueron Federico, Juan Constante, Felipe I, Alberto de Prusia. Este fue el principio, pero así todo no las tenían todas consigo. Había que hacer brechas más grandes, así que pagaron y abrieron una sección dentro del protestantismo, y para eso necesitaban a otro. Ya tenían a Calviño, ya tenían Lutero, ya es el que había pegado la patada. Entró Calviño, pero necesitaban otro con menos escrúpulos. Estas cosas no pasan por casualidad. Todo fue orquestado y todo seguía un plan, como la excusación dentro del protestantismo, y la encontraron en otro un poquitín más inteligente y sobre todo más mentiroso. Teodoro de Brie. Teodoro de Brie jamás pisó América. Jamás salió de su ratonera. Jamás. John Theodorus de Brie o Theodorus Oteri de Brie Lieja, 1528. Frankfurt, murió en 1598. Fue orfebre, grabador, autor, coautor y editor de libros ocultistas y de historia de América. Un continente que nunca pisó, que nunca vio. Incursionó también en la cartografía. Originario del Principado de Legia, nació en la ciudad de Legia, residió y se casó en Estrasburgo y se estableció en Frankfurt y visitó Amberes y Londres. ¿Quiénes eran los que iban comprando los traidores? Esta parte de la historia la saben los ingleses. Y los que iban repartiendo los panfletos que te estaba haciendo el cabrón este. Usualmente se le reconoce por una serie de piezas grabadas que representarían una variedad de crímenes cometidos por las tropas imperiales españolas en América. Jamás hubo tropas imperiales en América. Para empezar, jamás. ¿Que había personas de armas? Por supuesto que sí.
por supuesto que sí, que había personas de armas. Pero tropas imperiales, nunca. Estaban los indígenas, que eran españoles. Pese a que la totalidad de estas se corresponden a que los hechos ni representan la historia de la conquista, pero fue lo suficientemente famoso para ayudar al desarrollo de una historiografía negativa contra el papado, que era el símbolo del catolicismo, y a España, principales defensores de la Iglesia en guerras religiosas europeas. Nada de lo que hizo el cabrón este fue el que hizo toda la propaganda que utilizó Holanda y sobre todo Inglaterra. Y Estados Unidos lo sigue haciendo. Los relatos de los mundo se retrataban a los españoles como motivados únicamente por el oro y no por la religión. Eso es una mentira como un templo. Pero en fin. Al morir sus dos hijos prosiguieron la misión de su empresa, sobre todo Johann Theodor Brie, con su yerno Matías Merian. Como dice Ruiman, ganaban auténticas fortunas que les iban pagando todos estos condes, duques, príncipes y historias de estas. Ellos lo que querían era gobernar, poder. Si había que cargarse la iglesia, se la cargaban. Si había que cargarse la fe cristiana, se la cargaron. O lo intentaron. No pudieron con España con las armas. Solo pudieron con la leyenda negra. A su vez, autores calvinistas como Francisco Fletcher, Jean Lett, William Capier, Tomás, Jacques Vicent, de Blanc, Alexander Oliver, Exmelin y Francis Foger se sumaron a la colaboración con tal de consolidar la imagen del catolicismo como fuente de barbarie y a la corona española como instrumento satánico de opresión. Eso, señores, es la leyenda negra. Eso es la leyenda negra. La leyenda negra. Que les ha venido muy bien a los actuales hipercapitalistas norteamericanos y a la masonería. Les vino de lujo. Más tarde. Porque España, hasta que fue traicionada masivamente por Bolívar, el otro que no me acuerdo nunca, por las personas, eso te lo explican muy bien. Marcelo Gullo, don Marcelo Gullo, doña Elvira Rocabarea, don Patricio Lons, Zunzunegui, pero el que te lo explica de maravilla no recuerdo cómo se llama su libro en estos momentos, es don Patricio Lons. ¿Dónde llegaban los navíos ingleses? A comerciar. Pues a los puertos. En los puertos siempre hay gente que manda. Pues hay que sobornar a esa gente, le pagas una auténtica fortuna y esa gente es la que te va a traicionar. Y eso es común para todos los países que una vez fueron España. Encima te coges a dos militares bien formados españoles de la península, a San Martín, que por lo menos tenía un poco de nobleza, y después a un genocida violador, pedastra,
Bolívar. Te llegan barcos para comerciar, pero realmente lo que llevan son armas y un montón de oro. De oro. De oro. Un montón de dinero. Oro, oro, sobre todo oro. Oro que conseguían la mayor parte, pues, si tenían suerte, pues, robando a los españoles. San Martín consiguió un gran ejército y Bolívar otro gran ejército, pagado con oro. La mayor parte provenía de lo que les habían robado a los españoles, a los propios españoles. Lo curioso de todo es que lo que más pronto se corrompieron fueron los de la costa. Qué curioso, ¿no? Los de las costas, tanto del Atlántico como del Pacífico. De todos los puertos. Pero claro, los ingleses no son gilipollas. Los ingleses te hacían firmar a San Martín, a Bolívar y a esta gente que mandaba en los puertos, les hacían firmar pues auténticas barbaridades. Esas deudas que tenéis, que no las podéis pagar, que seguís pagando un montón de dinero que le debéis un montón de dinero a los ingleses, es por la traición de estos hijos de puta. Y si queréis saber quiénes son, simplemente mirad esas fortunas inmensas que hay en todos los países que pertenecieron a América, esas familias tan inmensamente ricas, pero que son ricas para aburrir y que tienen mucho poder, pero que siempre lo han tenido. Es muy fácil rastrearlos hasta el final. Sabréis quiénes fueron los traidores. Lo curioso de todo esto es que cuanto más hacia el interior entrabas, los indígenas no querían saber nada de Inglaterra ni de separarse de España. Y ahí es donde San Martín y el otro, Bolívar, tenían que hacer su trabajo. O claudicabas o guerra y te matábamos. Llegó un punto en que San Martín se dio cuenta de las barbaridades que hacía de llegar a poblaciones, a ciudades grandes y no dejar a nadie con vida, que al final se retiró. ¿Y se retiró dónde? Pues en un convento, se retiró muy lejos, en una casita muy lejos, muy tranquilo, que no quería saber nada. Pero lo llamaron para que fuera a hablar con el asesino de Bolívar, con la genocida de Bolívar. Bolívar entraba y lo destruía todo, era como Atila, por donde pasaban no nacía nada. Sí, esos que adoran tanto, Zapatero y toda esta gente. Y fue a hablar con él, para que se comportara, que no cogiera a niñas de 12 años y se las follara o a niños, o a abuelas, o a un burro, o a lo que le daba la gana, o a una... Acuérdense que en América hay una gran cordillera, los Andes,
no querían saber nada, nada. Ellos eran españoles, ellos seguían comerciando. San Martín hizo su trabajo y Bolívar hizo el suyo. Lo mataron a todos, al 90%. A los indígenas también. Porque los ingleses sí que tenían esclavos, los españoles no. De hecho, Isabel la Católica abolió la esclavitud. Así que miles de indios españoles, de nativos españoles, empezaron a ser esclavizados. Los negros también. Y por eso tú recibías pues un montón de dinero. Mientras en Europa no había un momento de paz. Durante 300 años estuvimos luchando sin parar. Y acuérdense que éramos muy pocos habitantes. Francia tenía 30 millones de habitantes y la península ibérica tenía 8 millones de habitantes. Y sí que es verdad que nosotros ganábamos batallas algo increíblemente pues con muy pocas bajas, pero teníamos bajas. Llegó un punto en que colapsamos económicamente y entonces empezaron los desastres. Se terminó la rama de la dinastía de los Austrias con el hechizado. No tuvo hijos, estaba enfermo desde que era pequeño. Era impotente, incapaz y cosas de estas. Y entró una nueva dinastía, los Borbones, Virgen Santa. No entendían lo que tenían. No lo entendían. Aquello era demasiado grande, España era demasiado grande para que lo entendiera Felipe V. Así que su abuelo era el que gobernaba España. Pero tampoco lo entendía. Era demasiado grande. Tan grande que controlábamos el mundo. En España no se ponía el sol. En un lugar de España siempre había el sol. Siempre estaba el sol. No lo entendía. Así que lo reformaron a imagen de Francia. Por eso tenemos regimientos. A imagen del rey Sol, que era quien gobernaba. Ahí está su correspondencia, se puede consultar. No lo entendieron. Hasta que llegó Carlos III, no lo entendieron. Pero es que Carlos III, aunque es el mejor alcalde de Madrid y todo lo que ustedes quieran, tampoco lo entendía. Pero él por lo menos era un poquitín más listo que los demás. Porque, por ejemplo, Carlos V entró en España a sangre y fuego, y que nos lo pregunten sobre todo a la corona de Aragón y sobre todo a los valencianos. Prácticamente no se exterminó. Al reino más rico de la península ibérica. Y más fiel. Protagonismo lo está robando todo
Cataluña, que no es nada, no ha sido jamás un reino ni ha sido nada. También fue muy dañada Cataluña, porque nosotros éramos partidarios de los Austrias. Pero quien se llevó el golpe durísimo fuimos los valencianos, por parte de Felipe V. La corona de Aragón sufrió muchísimo, los catalanes también, pero comparados con los mallorquines también. Por eso es muy raro mi caso, porque en Valencia hay muy pocos monárquicos. Porque a nosotros nos hace falta que nos cuenten la historia de quién es Felipe V, porque eso pasa de padres a madres. Digo, de padres a hijos. Prácticamente hemos exterminado. Primer desembarco de Colón, Guaraní, 12 de octubre de 1492. Grabado de Theodore Bray. Mírenlo, mírenlo. Él jamás estuvo en América. Jamás. Todo lo que hizo, todo lo que pintó fue por encargo, los panfletos y todo para hacer daño a España. Todo. ¿Quién era el que lo transportaba a América? Los ingleses. Los ingleses. Grabado de Theodore Bray sobre la base de dibujos de Jacques Lemoine de Morguet, que presenta un miliano o millennium colocado por Jean Renaud de Brie, lo tituló Columnam o Prefecto Prima Navigation Locatam Veranum. Prefecto era el equivalente al adelantado español. Salía de su imaginación. Pero claro, él cobraba, y cobraba muy bien, para hacer esos dibujos, todos en contra. Todo lo que pasaba en Alemania, yo creo que es una opinión mía, todo lo que él veía, lo que hacía la Inquisición en Alemania, en Holanda y en esas partes, pues él lo ponía que lo hacían en España, en la península ibérica y en América. En América la Inquisición quemó a uno, y el que quemó a uno, el de la Inquisición que quemó a uno, fue llamado aquí y se fue a un convento de clausura. En Madrid solo se quemó a uno, en España solo se quemó a uno, en Alemania se quemaron a miles, en Holanda a miles, en Suecia a miles, en Noruega a miles, en Finlandia a miles, en todos los países protestantes a miles, en Inglaterra también. Pero ¿quiénes son los malos aquí? Nosotros. Eso se llama leyenda negra. Un grabado editado por Bray, alusivo a la arquitectura y sociología de las poblaciones amerindias por la costa nortatlántica, con replanteo ortogonal, alusivo o evocador de villas de Europa. Cosas que no existen. Todo inventado. Todo es inventado, producto de la imaginación. Bueno, y así una cosa detrás de otra. Conti de Brie el Viejo, el abuelo de Teodoro, nació en Lieja en 1528, su primo. Miren que pronto empezó la leyenda negra, ¿eh? Su primero, más probable maestro de oficio se cree que fue su propio padre, el orfebre Thierry de Brie. Thierry de Brie. Ese es el hijo de puta. El joven. Las razones que lo llevaron a abandonar Lieja por Estrasburgo son bastante controvertidas. Bastante controvertidas porque tenía que ir escondiéndose, como todos, permanentemente, porque la Inquisición sabíamos quiénes eran y íbamos a por ellos. A ellos sí que los hubiéramos quemado, y tanto que los hubiéramos quemado.
Los primeros autores hacen hincapié en la adhesión a la religión reformada. Decían que habría sido declarado culpable de herejía, despojado de todos sus bienes y desterrado de la ciudad en 1570. No, hijo, no. Si te hubieran cogido, te hubieran quemado. No te hubieran desterrado. En la actualidad, la tendencia es más bien a considerar esto como poco probable, ya que estaba instalado en Estrasburgo en 1560, mucho antes de la prohibición. En Estrasburgo. Estrasburgo era entonces una ciudad próspera para que alcanzaría una gran reputación artística al acoger a muchos artistas que huían de las guerras de religión en Francia. Porque en Francia también llegó la guerra. Porque cuando murió Francisco I, el que pactó y al que cogieron prisionero, al que cogió prisionero el duque de Alba en la batalla de no sé qué batalla, ahora no me acuerdo de qué batalla, lo cogieron prisionero, estuvo aquí 2 años, lo teníamos aquí, después tuvimos a sus hijos. Fue alucinante, es que la historia de España es alucinante. Pues, pues resulta que sí, que él había pactado con los moros, pero es que los franceses son cristianos, como nosotros. La diferencia es que a nosotros el Papa nos otorgó, el Papa enemigo de España, nos otorgó el título de Reyes Católicos. Él exigió al Papa, llamó al Papa, bueno, fue a ver al Papa, él y su ejército, y exigió que lo nombrara rey muy, 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 muy católico. ¿Ven cómo se merecen? Como a cada cerdo le llega su San Martín. Estos encontraron en Estrasburgo una ciudad floreciente, en particular para las áreas de orfebrería y grabado. Estableció su casa en Estrasburgo, registrándose bajo el falso nombre, sobre el falso nombre de Dietrich Brey o Brey, ciudad cercana a Lieja y a la diócesis de Lyonés, que iban a la iglesia para disimular. Tenían miedo. Sí, tenías un montón de dinero, pero yo creo que vivisteis durante muchísimos siglos con muchísimo miedo, generación tras generación, hasta que el Imperio Español cayó. Y sois los que habéis odiado a España siempre y la seguís odiando. ¿Entienden ahora por qué España no tiene amigos y no nos podemos fiar de nadie, solo de China y de Rusia y de 2 o 3 países más? Es que hay que leer historia, o por lo menos escucharla. Joan Theodor de Bray, Estrasburgo, 1561. Jean Israel de Bray, Estrasburgo, 1565. Jean-Jacques de Bray, de 1566. Viaja a Londres y establecimiento en Frankfurt. 1570, tras la muerte de su esposa, Catherine Stinger, Theodor de Bray se casa nuevamente en Frankfurt, el 28 de febrero de 1520. En 1570 se muere una y otra, no pasa nada. Es la ventaja de ser luterano, de ser calvinista, de no tener principios. Hija del orfebre Hans Reuler, Theodor se queda en Londres en 1587, más seguro que en Alemania, más seguro que en cualquier país de Europa continental, se queda en Londres. De manera permanente, antes de establecerse de manera permanente en Frankfurt. El 29 de octubre de 1588 solicitó avecinarse en Frankfurt y fue aceptado el 9 de febrero de 1591. En abril de ese año, después de recibir una noble herencia madrastra y hermanastro, Theodor de Bray compró una casa en Frankfurt. En 1594, 2 de sus hijos van a trabajar con él en el taller de grabado, imprenta
y editorial de libros que había fundado en Frankfurt. La línea editorial de Bray. Bajo la firma de Bray se publicaron directamente cerca de 200 libros, incluyendo una famosa serie de obras ilustradas de las Américas con diseños y grabados hechos por él mismo. Atención que este tío nunca salió de ahí. Como mucho fue a Londres, pero nunca salió de Europa. El libro de emblemas y las obras de alquimia de Robert Froud y Mitchell May, sus planchas de grabado se usaron en otras ediciones. A este tío lo estaban buscando, a este y a más, lo estaban buscando, porque entonces también existía la inteligencia. Lo estaban buscando, pero no lo encontraron. Bueno, no sé si lo encontraron al final. Pero a todos los que estoy nombrando y a muchos más los estaba buscando el imperio, es decir, España los estaba buscando. ¿Por qué no crean que estaban tranquilos? Estaban acojonados. 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 ¿Y si España hubiera pensado, digo yo, si España hubiera pensado en traer a personas de América para luchar, en vez de utilizar pues, porque aquí había alemanes, holandeses, otras personas que eran cristianas, que luchaban en los tercios, italianos y españoles. Los mandos siempre eran españoles. Bueno, casi siempre eran españoles. Pero hubiéramos podido traer a un montón de personas, de soldados españoles de América, a los zacatecas que te venían a todas partes. Zacatecas también habían, pocos, pero habían. Teodor de Bray fue un pseudohistoriador, no, fue un propagandista al servicio de quien le pagaba del descubrimiento de América y uno de los fabricantes iniciales más prolíficos de la leyenda negra y blanca, pone aquí, pero blanca poca. Respectivamente, ambas se elaboraban y fomentaban desde sus numerosas ediciones de libros que dedicaba a sus reyes y a otros nobles, alternando las ediciones de ocultismo con las de la pseudohistoria, de lo que se inventaba él, que en ocasiones apoyaba coeditando junto a diferentes personajes de cierta popularidad. Miren, lo que hacía este tío era simplemente leyenda negra, leyenda negra, leyenda negra, leyenda negra, y cuando se veía cerquita que olía el peligro de que hoy que los tengo demasiado encima, demasiada gente preguntando por aquí, esto, aquí y el otro, te sacaba un libro pues hablando muy bien sobre España. Y qué guapo era el rey, qué bien lo hacía, esto y lo otro. Por otro día, esos libros de ocultismo, la Inquisición te quemaba por brujería, por hechizos, por lo que fuera. ¿Por qué creen ustedes que Nostradamus, que aquí no viene para nada, que Nostradamus, que aquí no tiene nada que ver, que Nostradamus escribió sus visiones, sus historias, sus profecías en cuartetas, que no las entiende nadie, que tiene 50.000 maneras de interpretarlas? Porque sabía que si lo pillaba la Inquisición, lo quemaban. Personajes de cierta popularidad, celebridad y competencia técnico-formal de su época a fin de imbuir sus libros de verosimilitud inherente al prestigio de estos, tales como Carolus Crassus o el ilustrador Jacques de Mollen de Morges, miembro de la expedición de Jean Ribaud,
de donde obtenían informes, relatos, dibujos y motivos para sus grabados de Amerindios del Norte o Thomas Harriot, científico inglés, etnólogo, bueno, científico inglés. Cada uno que se crea lo que quiera. Etnólogo embarcado como técnico del corsario Walter Reich, este último cliente de los dibujos de Lemoy. Hombre, algún dibujo le pasaban, algo de cartografía le pasaban los ingleses para que fuera más creíble, porque hasta los propios ingleses decían, pero coño, demasiado descarado, demasiado descarado, demasiado descarado. También coeditaba con un elenco de otros colaboradores afines que formaron su entorno editorial, tales como sus hijos. La leyenda negra, escrita por él como guionista, se dedicó a España y a la Iglesia Católica. Como devoto protestante calvinista, su objetivo siempre fue desprestigiar a los católicos, de donde se mostrasen prósperos como los reinos de Indias. Los reinos de Indias es España. Es que claro, en aquella época no había provincias, había reinos o virreinatos, pero él decía reinos, porque no había estado nunca. Virreinatos, capitanías, pero ¿hubo algún reino en América? Ninguno. Reino había uno, el de España. Todos eran españoles. ¿No se dan cuenta que no se mantiene? Es que no se mantiene. Como simpatizante de la causa holandesa contra España en la Guerra de los 80 años, la leyenda blanca se dispuso entonces al servicio de Inglaterra y sus aliados con bandera de conveniencia, es decir, piratas, corsarios, para América, tales como Francia y Holanda. Todos querían un cacho del pastel que tenía España y que España no compartía con nadie. Y la pregunta que nos hacemos todos es por qué España no reaccionó. Vamos a ver, reaccionó. Una guerra de 80 años es mucho. Pero ¿por qué España no reaccionó de una manera más contundente? Vamos a ver. ¿Por qué Carlos I, ni Felipe II, su hijo, ni el otro, por qué no se cargaron a todos los príncipes, duques, condes de toda la zona? Reyezuelos o lo que fuera. ¿Por qué no quemaron a todos los obispos, frailes, hostia con patatas? ¿Por qué no se llevaron las imprentas de ahí? ¿Por qué no prohibieron nada de las imprentas? ¿Por qué a cada inglés que veían no lo quemaban, no le pegaban un tiro? ¿Por qué a cada buque inglés, sea fuera pirata, mercante, lo que fuera, no los hundían? Teníamos flotas inmensas, soldados los mejores del mundo. Esa es una pregunta que yo por lo menos me hago. Claro. En el caso del rey emperador yo lo entiendo. Se pasó la vida luchando, creando el mayor imperio del mundo. Su hijo se dedicó a hacer el Escorial y a partir de ahí los reyes ya dejaron de luchar en el campo de batalla. Él hubiera sido un estupendo escriba, porque se dedicaba a escribir, 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 a escribir. Más follar. Hubieras tenido 50.000 hijos, pues seguramente seguiría la casa de Austria y la casa de los Borbones no hubieran entrado. Menos beatería y más follar.
que ese es el trabajo de un rey, follar. Es uno de los falleros, es uno de los trabajos primordiales de un rey. Tener muchísima descendencia. Cuanto más descendencia tengas, mejor. Ahora habría línea directa de los Austrias, no tendríamos Borbones. Y no es culpa de este, ¿eh? Lo mismo sirve para todos los Austrias que han habido. Al hechizado, la culpa se la lleva el hechizado. El hechizado no tiene la culpa. Si los Dumiás hubieran tenido los mismos hijos que tuvieron los reyes católicos, habría hostias por un tubo. Y si hubieran tenido el mismo carácter que el nieto de los reyes católicos, la leyenda negra, pues sí que hubiera aparecido, pero hubiera desaparecido. Porque si su hijo hubiera sido igual como su padre, directamente hubiera quemado todo lo que va de Francia para arriba, lo hubiera quemado todo. No hubiera dejado a nadie con vida. Lo mismo que hizo Felipe V con Valencia. Nadie. Ni monje, ni príncipe, ni personas. Nadie. 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 Los matas a todos y ya está. Se ha terminado la leyenda negra y se ha terminado todo. Después, coges tu inmensa flota, porque eso de la flota de la Armada Invencible, eso es un invento de los ingleses. Que hubo una batalla y tanto, que teníamos un montón de... Pero hubo tres intentos. Pues coño, haz una cosa más práctica, bloquea las islas británicas, cada barco que salga lo hundes. Es que no hace falta ni rodearlas, simplemente tú tienes que hasta Suecia tener barcos por ahí, paseando por ahí, navíos de guerra. Que cualquier navío español era de guerra, era impresionante. Pues tú pones 3 o 4 navíos por ahí, juntitos, que vayan viajando arriba y abajo, arriba y abajo, arriba y abajo. Y después pones hacia España, el Golfo de León. Y después pones para que no puedan salir hacia el Océano Atlántico. Y se ha terminado. Y buques, y navíos, hablando correctamente, y navíos navegando por ahí. Buque que no sea español, buque hundido. Como tienes una flota por ahí, puedes tener una flota guardadita ahí, muy cerquita, y cuando tú veas que es verano, que hace un tiempo maravilloso, fantástico, y lo tengas muy claro, a invadir Inglaterra. Inglaterra existe por pura chorra. Cuando Felipe II, el hijo de Carlos I, fue rey de Inglaterra, era el momento ideal para llenar Inglaterra llena de españoles. Meter ahí unos cuantos tercios y ya tienes Inglaterra controlada. Pero no, él se vino corriendo a España porque su mujer era impotente. Inglaterra no existiría, sería España, hablarían todos en español. Tú porque tienes que ayudar a los ingleses a crear a Estados Unidos a crear un país. ¿Por qué? Mata a los ingleses y después mata a los otros.
que ya ves qué ideas tienen. Les das dos opciones: o convertirse al catolicismo y ser súbditos del rey y hablar en español, o te los cargas. ¿Cuántas guerras se hubieran evitado, verdad que sí? La forja de la leyenda blanca la acentuó en el entorno histórico de la época de fundación de la colonia de Virginia, fundada por Rey o con John White, Virginia Day, líder que aparece en calidad de coautor en la portada de su libro. Todo inventado. Todo es producto de su imaginación. En sus múltiples ediciones dedicadas al Nuevo Mundo, trató de forma muy distinta a los amerindios en el entorno de las aspiraciones políticas de Inglaterra y sus aliados en la causa del Nuevo Mundo, los de América del Norte o costa atlántica del norte o de Virginia. Allí es donde desembarcaron los ingleses y donde crearon allí pues un asentamiento que te hacían té y no sé qué más cosas. Y inmediatamente problemas con el rey de Inglaterra porque las pidió unos impuestos del copón. Ahí estaba Washington. Te llega una flota española mandada por un buen capitán, pones en toda la ruta, porque la ruta es la que es, más en barcos de vela, y el que más conocía las corrientes y los vientos era España, pues simplemente pues tú llenas el mar de corsarios y de piratas. Lo mismo que hicieron los ingleses, pero lo hace España. Y aparte tienes a la Armada Real. Los navíos de la época tenían que ir por el sitio. Había 2 o 3 sitios por donde se podía llegar a América, las corrientes y los vientos, chimpum, para ir y para volver. Simplemente tenías que esperarlos. Cuando hace buen tiempo, no hace falta que invadas Inglaterra. Cuando hacía buen tiempo, estoy hablando de la época. Simplemente tú sabes dónde ellos construyen sus navíos, donde ellos tienen sus historias. Son unas islas muy pequeñitas. Te acercas tú con tus navíos, les destrozas los buques, destrozas los astilleros y te vas. Y entonces empezará la hambruna en esas islas que no producen nada. Que se lo pregunten a los irlandeses la hambruna que sufrieron. Por eso hay tantos irlandeses en América. El Nuevo Mundo trató de forma muy distinta a los amerindios en el entorno de las aspiraciones políticas de Inglaterra y sus aliados en la causa del Nuevo Mundo, los de América del Norte o de la costa atlántica del norte de Virginia, y a los del ámbito de España. Estos eran dibujados como casi demonios junto a los españoles, tal con uñas demoníacas, y que entre otros muchos rasgos de esta índole incluían el canibalismo habitual, cultural o costumbrista. Eso es leyenda negra pura y dura. Y yo no puedo evitar de hacerme estas preguntas. ¿Por qué no lo pararon? Lo podían parar. Es tan fácil como lo estoy diciendo yo. Ah, que lo está diciendo Tony Garcés. Pues coño, es lo que hicieron los ingleses. Exactamente lo mismo que estoy diciendo yo, pero al revés. Corsarios, piratas, te llenaron el Caribe de piratas, te cogieron una isla, la isla de Tortuga, la Tortuga, y te crearon una isla plagada de piratas y cosas de estas.
¿por qué no fue la Armada Española allí y se los cargó a todos? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, aquí hay grabados en el enlace les sale. O si no, busquen el nombre de este tío que les saldrá. El contraste de los ingleses de la Virginia o el ámbito de la Florida se representaban en sus grabados con una fisonomía y rasgos costumbristas marcadamente europeos, poblaciones indias muy ordenadas al estilo geométrico y octogonal europeo y dibujaba a los británicos con los típicos tatuajes amerindios de piel de gran significado sociocultural en toda Amerindia de la Inglaterra. Amerindia. Eso es leyenda negra, propaganda. Y siguen. ¿Quién es la que está haciendo? Estados Unidos. Es la que está ejerciendo a tope. De forma que evocaran al público una analogía mítico/mística clara con las antiguas tribus de pictos, los pintados o tatuados o británicos de Inglaterra. En sus grabados, los indígenas de la Virginia comían tradicionalmente grandes pescados frescos, mientras que los del ámbito de España o de la Florida, cocinados en el mismo acto, comían perros, serpientes, cocodrilos y toda clase de alimañas. Exactamente lo contrario. ¿Dónde están las catedrales? ¿Dónde están las universidades? ¿Dónde están los hospitales? ¿Dónde están los palacios presidenciales? En la América española, donde están los ingleses, no hay nada. Nada, y nada es nada. Los autores de la editorial escribían partiendo ya de una ideología previa, el dinero hace milagros, en tanto, sobre todo, acuérdense lo que digo yo, que todos tenemos un precio, yo también, a mí no me lo han acertado nunca. Pero a esto se lo acertaron. Los autores de la editorial escribían partiendo ya con una ideología previa, en tanto que eran conscientes de los diversos autores españoles americanos que sin embargo los interpolaban y falsificaban para conveniencia de la narrativa. ¿Qué pasa? Que los navíos españoles venían cargados. Lo que pasa es que nosotros éramos tan prepotentes que te mandábamos un navío solo a cruzar el Atlántico. Ellos sabían lo que yo les estaba contando, las corrientes y los vientos, pero que mejor lo sabíamos nosotros. Y ellos nos estaban esperando, fragatas y navíos de guerra. Aquí se han contado, pero como ustedes las cosas estas no las ven o no las quieren escuchar, pues así se quedan. Nos estaban esperando y nosotros éramos tan prepotentes que en vez de enviarte una flota, 6 o 7, con 6 o 7 no hubieran tocado ni uno. Pues al final, pues caía uno, cargado de mapas, cargado de libros, con imágenes, y de eso chupaban estos. América, ¿cómo se debía llamar América? Vamos a ver, América o Colombia, porque América lleva el nombre de un tío que hacía mapas, Américo Vespucio, un tío que tampoco estuvo en América, creo que fue después a verla, creo que hizo un viaje después, pero el hijo de puta, italiano él, nunca dijo, no, yo no he descubierto América, la descubrió Colón. Sin enterarse, pero la descubrió Colón. Yo simplemente he hecho los mapas que me han dado los españoles. Las cartografías que han hecho los españoles es igual que todo lo que descubrió Nelson,
por todas partes que estuvo Nelson y la madre que los parió, todos los guiris estos que fueron por ahí. Los españoles habían estado y lo habían cartografiado 100 años antes o 150 años antes. También se supo que se inspiraron de las reproducciones anteriormente aparecidas por Richard Westard sobre los crímenes realizados por los calvinistas hugonotes de Francia hacia los católicos, incluso haciendo calcas de estas y mostrarlas como españolas. Propaganda. ¿Quién tiene una máquina de hacer propaganda maravillosa? Joder, Estados Unidos, Hollywood. El primer alcalde, yo esto siempre lo cuento porque a mí esto me llama muchísimo la atención. Había personas de la península ibérica en sus granjas en California. El primer alcalde de Los Ángeles era un mulato, un negro, un negro, un negro, un negro. Que vaya un negro, que fuera un negro, si en los años 60 la difusión de grabados pues la hacían pues los ingleses. Uno de los colaboradores afines de Bray, Giuliano Benocchi, viajó a las posesiones españolas en el Nuevo Mundo, también los italianos, aunque los historiadores italianos, todo lo que no les conviene, ese es el problema de los historiadores italianos, que lo que no les conviene no lo cuentan. En 1551 publicó su historia de las Indias Occidentales Españolas en 1565. Su texto, libremente adaptado de otras obras, se hizo famoso por su acusación de los españoles. Fue rápidamente traducido al latín, francés, alemán y holandés, con ayuda de difundir la leyenda negra. Y vuelvo a preguntarme, para mí es una pregunta constante, ¿cómo eso no se paró? ¿Cómo eso no se paró? Si el libro va firmado y sabes quién es, pues te vas a su pueblo, te vas a su región y simplemente pones un cartel en cada iglesia. O aparece este tío y su familia y sus amigos, o morís todos. Por ejemplo, yo doy ideas, pero ¿para qué? Si eso ya ha pasado. Es que era así de fácil. Hubieran visto que pronto los entrega. Y tú no te gastas un duro. O antes de 24 horas aparece este tío, o todos los que estáis en esta parte morís todos. Y te coges y matas a 500. Despacito. Como hacían los romanos, los vas crucificando por el camino. En 1583, año de la fundación de la colonia de Virginia, se hacía la primera traducción al inglés de la obra de Bartolomé de las Casas, otro cabrón. Bravísima relación de la destrucción de las Indias con el título de Spanish Colony. España nunca fue un país colonialista, fue un imperio. Los países colonialistas no construyen nada, sí, te construyen los palacios donde viven ellos, es lo único. Los casoplones y palacios donde viven ellos. Y si mantienen al rajá o al sultán o a quien sea, le mantienen eso. En el caso de que no lo hayan matado ya. Brevísima relación de la destrucción de las Indias con el título de Spanish Colonia, ilustrada por los grabados del editorial de Bray. ¿Qué iba a hacer este? Pues ponernos a caldo. Pero es que Bartolomé de las Casas, creo que fue Bartolomé de las Casas, fue el fraile que empezó a desbarrar
que los indios eran criaturas divinas de Dios, los nativos, y que ellos no debían trabajar. ¿Y quién trabajaba las tierras? Los españoles, que ya trabajaban, no podían, no eran bastantes. Y por eso hay mulatos, tantos mulatos y tantos negros, porque como España no tenía ni un puto barco esclavista para llevar negros, pero los portugueses sí, los holandeses también, los ingleses también, pues recurrieron creo que a Portugal y a no sé qué otro país y llenaron aquello de negros esclavos. Cuando el rey se enteró, o la corona se enteró, que allí había negros, es decir, personas esclavizadas y que los indios estaban tocando la morcilla, todos libres y todos a trabajar. ¿Tú quieres comer? Trabaja. Porque somos cristianos. ¿Y qué dijo el Señor? ¿Qué dijo Dios cuando Eva comió de la fruta prohibida, la manzana? ¿Qué dijo Dios? A la mujer le dijo, parirás con dolor. Y al hombre, Adán, le dijo, y tú te ganarás el trabajo, te ganarás la comida con el sudor de tu frente. Es decir, que vas a tener que trabajar para comer. Y los echó del paraíso. Pero eso también está en los evangelios, en las santas escrituras, pero en fin. Esta edición provenía de la francesa publicada de Amberes de 1579, que a su vez era una traducción de 1552 de la brevísima, la alemana de 1597 y la latina de 1598, fueron igualmente ilustradas en las plantas de Theodore de Bray. Este tío se hizo riquísimo y su familia también. Son duques, acuérdense, son duques alemanes. Esos ducados alemanes que no valen una mierda, esos principales alemanes que no valen una mierda, que no valen una mierda, por eso, por hacer ese trabajo, por hacer un trabajo bien hecho, porque lo hicieron muy bien hecho. Pero, ¿y la inoperancia de España? ¿Por qué España estuvo tan sin hacer? Yo me imagino que harían algo, pero hicieron muy poco. ¿Tú qué sabes? Que estás en Brandenburgo o donde sea, cerca de la ciudad. En todas las iglesias, que era donde iba la gente, da igual que sea protestante que no, a las protestantes quemadas. Las cristianas, que no hay, pues entonces, pues en la plaza pones un cartel, pones un letrerito, en español, por supuesto, que todo el mundo sabía hablar español. Pones un cartelito en español y dices, 24 horas, o sale este o no sale nadie. Y entonces quemas todas las casas de fuera hacia adentro. Van a ver ustedes cómo sale. Pero no lo hicieron. ¿Por qué? No lo sé. ¿Por demasiado me apilas? No tengo ni idea. Una cosa es ser cristiano, la otra cosa es ser gilipollas. En esta obra de la Casa de Dios en inglés con nuevamente los ingleses de los grabados de la editorial de Bray en 1556, compuesta por su sobrino de Oliver Cromwell con el título Las lágrimas de los indios, un relato histórico y verdadero de las crueles masacres y matanzas de más de 20 millones de personas inocentes cometidas por los españoles. Londres. España no hizo eso nunca. Nunca. Quien lo hizo fueron los ingleses, con sus famosas mantas llenas de tifus.
Por eso simplemente tienen que mirar Estados Unidos, donde estaban los ingleses, y miren dónde estaban los españoles, dónde hay más indígenas. Y curiosidades de la vida. Y dónde hay más indigenistas. Increíble, ¿verdad? JC, y voy terminando, JC de Nat Brock, 1556, estaba destinada en parte a justificar la conquista militar británica de la Jamaica española durante la guerra anglo-española 1565-1660. Sus grabados fueron exitosos en la Europa del Renacimiento, que contribuyeron centralmente a devolver la imagen poético-cristiana y humanista del noble salvaje, y serían reverenciadas en la cultura liberal y anticlerical del siglo de las luces, sobre todo en el mito del buen salvaje y las críticas de un aparente oscurantismo social producto del catolicismo. Como ven, no se cansaron, es más, no se han cansado. Cuanto más débil se iba haciendo España, ellos se hacían más fuertes. Y funciona así. Mírenme a mí. Cuando yo era joven, yo no soy agresivo, pero cuando era joven, como soy tan grande, y ahora he perdido mucha masa muscular, pero como era tan grande, tan fibroso y tan historias de estas, yo pasaba y la gente tiraba por la calle, por la acera de enfrente. Ahora no. Ahora me he hecho viejo. Eso se llama decadencia. Catolicismo con la decadencia española como supuesta prueba de empírica, mientras se alababa la civilizada, pura y respetuosa sociedad anglosajona y protestante. Siendo así que su narrativa sobre la crueldad española se convertiría en tropos esenciales para la historiografía protestante y la ilustrada, siendo continua en los tiempos contemporáneos con las corrientes positivas y románticas al relatar la conquista española de América. Las series Grandes y Pequeños Viajes entre 1590 y 1634 de la editorial Brie publicará desde Frankfurt, miren, esto que estaba contando yo, en Frankfurt, se hacen eso en Frankfurt y ya está, y sale el Brie inmediatamente. Sus propios vecinos lo sacan de la oreja, pero tú los quemas a todos, los crucificas a todos. Y cuando tú veas entrar un navío inglés por el Támesis, que es navegable, con todas las cabezas de todos los marineros ingleses clavadas en estacas, y a las 4 personas que te llevan el buque, el navío, pues sin nariz, sin orejas, sin nabo, sin nada, es decir, sin huevos, sin pene, sin nada, destrozados y medio muertos, yo creo que yo me lo pensaría. La primera es una serie de entre las 12 y 14 relatos verídicos sobre... Bueno, verídicos no hay nada. Bueno, de todas formas, aquí, pues de Brie, y aquí lo que viene pues son un montón de imágenes que ustedes viendo al cabrón este pues verán lo bien que lo hicieron. Y acuérdense que lo hicieron simplemente por dinero, por poder, más que nada. Nada de... Lo demás es todo adorno. Todo adorno. Todo adorno. Primero a Lutero, patada a la Iglesia Católica Apostólica Romana, Lutero desaparece, después sale el calvinista,
después te sale, pues, el que hace el trabajo sucio. Necesitaba una persona que hiciera el trabajo sucio. Ese daba igual que fuera fraile, que fuera lo que fuera. Lo que tenía que saber era dibujar y no tener ningún tipo de escrúpulo. Pero es que la historia, como hemos podido comprobar, es que no tuvo escrúpulo ni él, ni sus hijos, ni sus nietos, ni un montón de gente. Y termino. ¿Entienden ahora por qué estamos solos? ¿Por qué no nos podemos fiar de nadie? Y nadie es de nadie. Solo hay unos pocos países que nos podemos fiar. Y yo voy a empezar por el principio. De los países que nos podemos fiar muchísimo. China, Rusia. ¿Entienden ahora por qué yo siempre digo que Rusia a nosotros no nos ha hecho nada? Al contrario, China tampoco. La isla de Wuhan, se sorprendería en la isla de Wuhan cómo fue conquistada. Confundieron, por las famosas banderitas que todas eran muy parecidas, al buque, al navío de guerra inglés que llegó a la isla de Wuhan, perdón, norteamericano, que llegó a la isla de Wuhan. Salió el gobernador a recibirlos y coño, eran norteamericanos, no eran españoles. No sabía el gobernador que estábamos en guerra contra los norteamericanos y que una nación que habíamos creado nosotros, pero es que nos pasó también en los últimos de Filipinas. Nadie se creía que ese imperio había caído. Y los últimos de Filipinas aún estarían ahí si no hubiera llegado junto al Gemad de la época, si no hubiera llegado uno que resulta que era del pueblo de otro. Puerto Rico también nos lo chorizaron. Cuba también nos la chorizaron. Y los demás nos traicionaron. Así de claro. La que si la madre patria o el padre patria o lo que sea patria. Hay buenos y malos aquí en España. Yo conozco buenos y conozco a malos. Muy malos. Muy malos. Así que todo lo que venga de allá no lo tenemos que recoger. Tenemos que recoger lo bueno. Lo malo no. No sé si me explico. No sé si me explico. Pues ya está. Y en el caso de México, que es un caso aparte, para darles de comer aparte, México tuvo un emperador francés. Y los mexicanos nos daban a nosotros la culpa de todo lo que perdieron ellos. Que México no existía antes de que lo creara España. No os enteráis de nada. Bueno, sí que os enteráis, pero manipuláis la historia. Sois unos corruptos. Miren, yo tengo una amiga judía que tiene parálisis infantil en las dos piernas, que vive en México, vecino ciudadano. Esa señora tiene una tienda pequeñita, una tienda muy pequeñita, y la tiene simplemente para distraerse. Hombre, para distraerse. Ganas 4 pesetas, bueno, ganas un poquitín de dinero. ¿Saben quién protege a esta señora? Los pobres más pobres, desarrapados, los que duermen en la acera, los que duermen en la calle entre cartones, son los que le vigilan la tienda para que no le roben. Una tienda pequeñita. Esto tiene que ser triste, ¿eh? La policía pasa todos los días. A dar los buenos días, no. A la mordida. La policía, la mordida.
que la protegen a ella porque está cojita de las dos piernas y es mayor, más mayor que yo, va con muletas. ¿Saben quién la protege? Los más pobres, los más desarrapados son los que la protegen. Quien le vigila en la tienda para que no les roben. Ella a cambio de eso pues les da unas monedas y les da... Pero el policía pasa todos los días a la mordida. A la mordida. Eso es México. Eso es México. Que vienes aquí tú y te paseas por la Puerta del Sol, toda llena de joyas, haciendo ostentación. También le pasó a una amiga, a una conocida, un matrimonio conocido mío, y mira que les avisé, no hagáis ostentación porque os van a robar. Aquí hay gente de todo el mundo, están todas las mafias de todo el mundo y son especialistas y os van a dejar sin nada. Pues fue ir al hotel, no se fiaron del hotel, en vez de dejar las cosas en la caja fuerte, lo llevaban todo encima. Dieron una vueltecita y de ahí a la comisaría. Y les habían quitado todo. Si se descuidan, llegan desnudos. Yo no voy a volver a España. Yo digo, pues no te lo he dicho, idiota. Si no vienes, pues mira, más sitio habrá para otros. Y no será porque últimamente no está avisando la gente. Los propios madrileños están avisando, cuidado que son carteristas, a los turistas, cuidado que son carteristas. Pero es que la ley tendría que ser más fuerte, porque esos carteristas que... Miren, mi hermano mayor era policía, no voy a decir qué grado ni dónde. Pero decía, pero es que al final te cansas. ¿A dónde estás rellenando? La ficha. Y el tío te pasa el tío por el lado, o la tía, y te pasan por el lado y te dicen, bueno, hasta la próxima. A cabo de 4 o 5 días, ya los has pillado otra vez haciendo el papeleo. Siempre son los mismos. Si sabemos dónde viven, dónde están, esto, aquello, lo otro. Porque no se les pega una paliza de 3 pares de cojones. Les corta las manos, les corta los pies, les corta la nariz. Les tatúas en la frente, ladrón, carterista, esto o aquello o lo otro, que se vea bien fuerte, pero a fuego. Y en las manos, bueno, manos no tiene. Y lo matas a su país. Señores, leyenda negra pura y dura. Y esto es el principio de la leyenda negra. Cosas que no te cuentan la mayoría de personas. Cosas que te cuentan en este canal. Pero verán cómo lo copian, cómo lo copian, cómo lo hacen. Simplemente es buscarlo, molestarte en buscarlo. Es tan fácil como leer historia. Ay, señor, señor, señor. Bueno, me lo paso divinamente. Soy Tony Garcés, les deseo que sean muy felices, que coman perdices. Un saludo muy grande desde Valencia, España, concretamente desde el sur. Me voy a comer, a tender la ropa y a la cama, a medicarme y a la cama. Señores, mañana más. ¿Qué? Ni idea. Hasta mañana.